Este episodio está patrocinado por la editorial Inde, especializada en temas de educación, educación física, actividad física y deporte, entre otros. Podéis encontrar en ella títulos interesantísimos sobre fútbol. Tenéis el enlace a su página web en la descripción de este episodio. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fútbol Base 10. En esta ocasión tenemos como invitado a Iván Díaz. Muy buenas, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Nico, buenos días, ¿todo bien? La verdad que es un placer tenerte aquí en el podcast. Eres un gran referente en el área de preparación física y seguro que tenemos una charla muy amena, muy agradable y con un montón de conocimiento y de aplicaciones prácticas que luego podremos llevar al campo, sobre todo en ese área de preparación física. Nada, comentamos un poquito la trayectoria de Iván. Iván ha estado en muchas canteras de élite, empezando por Real Madrid, ha pasado por Getafe, Club Atlético de Madrid, ha estado en el primer equipo. El año pasado estuvo en el equipo femenino en Primera División, Reto Iberdrola. Luego tuvo alguna experiencia fuera de España, como fue en el Ludogorets. Ahora actualmente está en el Al Ittihad. Seguro que me dejó alguna experiencia que Iván ahora nos pondrá un poco en contexto de cómo ha ido desarrollándose su carrera, que aunque sea corta ha tenido un montón de experiencias y una riqueza inmensa. Así que empezamos ya con la entrevista. La primera pregunta, para ponernos un poco en contexto, como comentábamos, Iván, que nos cuentes un poquito tus inicios, cómo fueron esos inicios en los banquillos, como preparador físico, si lo compaginabas al principio con tus estudios en la universidad y demás. Bueno, hola, buenos días. Sí, la verdad es que sí, que los primeros banquillos que ocupé se compatibilizaron con la carrera de INEF en Madrid. Fueron 2 años en la fundación del Real Madrid, participando en campus y en escuelas de tecnificación. Y a raíz de ahí tuve una experiencia como preparador físico en el Juvenil B del Getafe, donde estuve una temporada. Y después una experiencia como entrenador en el Atlético de Madrid. Mi primer año en el Atlético de Madrid fue como entrenador en un equipo alevín. Y a raíz de ahí, pues, sumé, si no creo recordar mal, 12, 13 temporadas en el club como preparador físico, como responsable del departamento de metodología técnico-táctica, como responsable de los preparadores físicos. O sea, siempre he ido compatibilizando estar de preparador físico en alguna categoría, en alguna etapa, con otras funciones de responsabilidad. Así llegué al primer equipo, estuve 4 años con Simeone y con el profe Ortega. De esos 4 años, en esta última etapa de éxitos del club, he tenido la suerte de jugar finales de Champions, he tenido la suerte de ganar títulos como la Supercopa de España o la última Europa League, reciente Europa League. Ahí me sale la oportunidad de vivir una experiencia internacional. El Ludogorets, que es un equipo de Bulgaria, se fija en la manera de trabajar, la metodología y sobre todo el rendimiento físico de los jugadores del Atlético de Madrid en el campo y bueno, contactan conmigo para ir como primer preparador físico a ese equipo de Bulgaria. Ganamos 2 Supercopas, ganamos 2 Ligas y los 2 años participamos en Europa League. La pandemia y sobre todo un episodio familiar que me ocurrió me hace volver a España para estar con mi mujer y con mis 2 hijos. En ese momento nacía mi segundo hijo y decido cortar la etapa de estar fuera de España y volver con la familia a Madrid. Y bueno, el Atlético de Madrid se informa de eso. Bueno, la relación personal que tengo con algunas personas, pues evidentemente me preguntan por mi situación familiar y yo les cuento que vuelvo a España y me ofrecen el equipo femenino. Estoy un año en la Liga Reto, como dices, en la Liga Iberdrola, perdón. Y, y bueno, es una experiencia, mi primera experiencia en el femenino. Hicimos un buen trabajo, la verdad que sí. La situación familiar se estabiliza un poco, lo suficiente como para poder tomar otra vez decisiones profesionales y poder estar fuera de España de nuevo. Y así nace la oportunidad de venir a Arabia Saudí. Llevamos aquí casi 2 meses
con Cosmin Contra, de entrenador. Es él el que se pone en contacto conmigo para darme esta posibilidad. Y bueno, hemos llegado aquí con un equipo, el Ittihad, con mucha historia, pero que llevaba muchos años con un rendimiento competitivo no a la altura de la grandeza del club. Y pues hace 2 semanas pusimos al equipo líder ya y la verdad es que tuve una buena experiencia profesional, pero con el añoro un poco de la familia y de la distancia, sobre todo con mi mujer y mis 2 hijos. Qué bueno, qué bueno. Mucha trayectoria, mucha experiencia. Me quedo sobre todo, Iván, con la evolución que tienes dentro de la Academia del Atleti, que al final el fútbol, cuando se quiere estar en el mundo del fútbol, a una persona le apasiona el mundo del fútbol y quiere trabajar de verdad en ello, al final tiene muchas áreas donde puede desarrollarse, donde puede evolucionar y seguir formándose. Y también una cosa que me ha llamado mucho la atención es que al final cuando vuelves a un sitio que tengas esas relaciones, esos contactos, porque hayas hecho un buen trabajo, porque hayas finalizado tu contrato laboral, tus relaciones con compañeros y demás de una forma muy buena, porque luego al final nunca sabes si te vas fuera, al extranjero, vuelves a tal. Yo creo que eso es muy importante tanto en el fútbol como en la vida en general, de crear unos buenos lazos, de dejar huella, de hacer un buen trabajo y demás, de dar siempre el 200% cada día, que eso al final, cuando vuelves a los sitios y demás, la gente siempre te Sí, tiene eso, la verdad es que sí que la verdad es muy bonito porque hablando con mucha gente, con mucha historia en Atlético de Madrid, me decían, dice, posiblemente seas uno de los pocos casos que hay en el mundo que un preparador físico o un entrenador pasa en un mismo club tantos años y pasa bueno, de empezar en campus de verano me acuerdo, con Milinko Pantic en la Fundación del Atlético de Madrid, a terminar trabajando en el primer equipo y además con un recorrido y una continuidad de 4 años. O sea que es algo bonito porque al final cuando tú te pasas tantos años en un club lo consideras tu casa y evidentemente esa evolución y ese comportamiento que tiene el club contigo y demás, pues es de agradecer. Qué bueno, qué bueno. Sobre todo eso, empezar en esa etapa Levine y llegar hasta el primer equipo, disfrutar de la élite y de lo máximo, tiene que ser a nivel personal muy gratificante. Sí. Y una curiosidad que se me despierta, que supongo que también se les despertará a nuestros oyentes, ¿cuál ha sido la base de esa evolución? ¿Qué has hecho o qué ha permitido que puedas llegar desde ese fútbol base hasta el fútbol de élite? ¿Cómo ha sido ese día a día? ¿Cómo ha sido esa formación? ¿Cómo se ha tomado Iván esa trayectoria a corto, medio, largo plazo? Pues la formación, evidentemente, es la licenciatura en Educación Física para poder ejercer de preparador físico y también formarte como entrenador. Yo tengo los 3 títulos de entrenador y he sido profesor también en academias que dan las titulaciones de entrenador, los cursos de entrenador. Y por lo tanto, al final, esa visión pedagógica la tienes que hacer tuya, la tienes que moldear digamos, a tu gusto, a los intereses del club y sobre todo lo más importante es adaptarte, la capacidad de adaptación a cualquier tipo de entorno, a cualquier tipo de categoría o etapa formativa y evidentemente seguir las directrices del club cuando las hay a nivel metodológico y participar en ellas también, pues bueno, haciéndote ver o haciéndote escuchar de las preocupaciones metodológicas que uno tiene y que evidentemente gusten a los directores que están en ese momento en la directiva o en la dirección, en las funciones de dirección del club. Y evidentemente como persona, pues caer bien a todo el mundo, no crear problemas ni polémicas, ni querer avanzar o progresar en este mundo, caiga lo que caiga, ¿no? O sea, evidentemente tienes que ser lo suficientemente humano y profesional. Y paciente, tener mucha paciencia, que Sí, siempre,
lo queremos todo ya y a corto plazo y eso es inviable y más en el mundo del fútbol con toda la gente tan formada, tan profesional que hay que ir poco a poco, paso a paso y sobre todo ser... Sentir pasión por lo que haces y que estás tratando con personas, con seres humanos, con niños en este caso al principio, y que al final te debes a ellos. Eso es, eso es. Primero la felicidad y la formación de ellos ante todo siempre. Así es, Iván. Qué bueno. Y nos comentabas que habías ocupado diferentes puestos. Tanto habías estado, por ejemplo, en Getafe juvenil, en el Real Madrid has estado en campus, en el Atlético de Madrid estuviste en área de metodología, técnico-táctica, además. En esos momentos a lo mejor tenías más rol, más trabajo, puede ser de oficina, como se suele llamar, echabas un poco más de menos el campo, que has podido ver las diferencias que hay entre unos puestos y otros y te ha hecho a lo mejor ver, tener más claro que tu rol y tu pasión era la preparación física. Sí, la verdad es que he tenido suerte porque el campo nunca ha faltado. Siempre he estado compaginando la preparación física con alguna etapa del club, con roles o funciones de coordinación o de dirección metodológica. Yo recuerdo la primera etapa con José María Morortu como director de cantera y con Quique Estebarán como director de escuela, que yo estaba de preparador físico en la etapa juvenil y además era el coordinador de la metodología técnico-táctica en una sede del Atlético de Madrid, que es la sede de Orcasitas, donde entrenan los equipos juveniles y cadetes de la escuela. Recuerdo otra etapa muy bonita también, los 2 primeros años en el primer equipo del Atlético de Madrid, con Miguel Ángel Ruiz como director de la academia. Me propuso que, aunque estuviese en el primer equipo o aparte de estar en el primer equipo y como referente de esa evolución que un preparador físico ha tenido en la cantera del Atlético de Madrid, que es llegar al primer equipo, pues dirigiera y me responsabilizara de los contenidos condicionales en toda la academia. Evidentemente es mucho trabajo, estar llevando un equipo, en este caso es pertenecer al staff técnico de Simeone y del profe Ortega con una exigencia máxima de muchas horas, de no tener días libres, de viajar cada 3 días porque tienes partido. Evidentemente se sufre mucho a nivel tiempo para poder estar al tanto de otras funciones y otras directrices metodológicas en este caso. Pero he tenido la suerte de tener compañeros con mucha empatía, tanto en puestos similares al mío en otros departamentos como todos los preparadores físicos que, entre comillas, estaban a mi cargo o bajo mis directrices. Y delegando un poco funciones en ellos y demás y haciéndoles sobre todo partícipe en la creación del método, pues la verdad es que el trabajo fue bueno y dio bastante frutos. Qué importante es el saber delegar cuando tienes cargos altos y que la gente que está por debajo tuyo se sienta importante y vea que cuentas con ella, ¿verdad? Porque así vais todos hacia el mismo objetivo y se crea un contexto y un ambiente de grupo fenomenal. Me marqué un objetivo que era un trabajo en equipo, que no tenía por qué haber una cabeza de dirección, sino que todos los demás podrían participar y de hecho lo hicieron en hacer formación unos a otros. Al entrenador del cadete A le tocaba una semana hacer una ponencia sobre algún contenido para todos los entrenadores, incluido el del filial. O sea que, bueno, fuimos realizando una serie de capacitaciones, de formaciones, de contar la experiencia personal, cada uno de nosotros, que la verdad es que fue bastante bonito. Qué bueno. Vale, nos pasamos un poquito a tus experiencias en cuanto fuera de España. Ahora mismo ya has comentado que estás fuera en Arabia Saudí, también estuviste en el Ludogorets. Cuéntanos un poquito las diferencias que has encontrado a lo mejor entre un ambiente más cercano, más familiar en Madrid, en el Atlético de Madrid y demás, y cuando tienes que dar ese paso y decir, vale, voy, cojo esta oportunidad y los pros y los contras. Como has comentado, el contra más grande que puede ser es estar fuera
fuera, lejos de la familia, pero bueno, un poco que nos cuentes los pros y los contras para la gente que a lo mejor se anime o tenga la valentía de salir o les haga alguna oportunidad laboral que podamos aconsejarle un poquito a rasgos generales, Iván. Sí, la verdad que animo a todo el mundo, porque al final es una profesión muy bonita la que tenemos, es una profesión que pasó de ser un hobby a ser un trabajo, y eso es lo mejor que le puede pasar a una persona, dedicarse a lo que uno quiere. Uh-huh. Y evidentemente como experiencia, pues mis dos experiencias internacionales, como es el Ludogorets en Bulgaria y ahora aquí en Jeddah, en Arabia Saudí, son muy diferentes. Yo la ciudad de Bulgaria en la que vivíamos, donde jugaba el Ludogorets, se llama Razgrad, y es una ciudad muy pequeña, es una ciudad de 30.000 habitantes que está a más de 4 horas en coche de la capital, de Sofía. En un área poco poblado del país y evidentemente con una vida ciertamente rural, ¿no? de la gente que está allí. El proyecto nació hace 10 años por manos de una persona con mucho poder económico y político allí en el club. Y bueno, de la nada compró un club en tercera división, en 2 años lo sube a primera y queda campeón. Y desde entonces ha quedado campeón 10 veces. Imagínate el contraste de un equipo campeón, un equipo de Europa League, un equipo que ha jugado Champions también 2 veces, hace ya años, en una ciudad de 30.000 habitantes, ¿no? Pues en una ciudad de 30.000 habitantes donde ha llegado el CSKA de Moscú a jugar, el Bayer Leverkusen, o en la última edición mía de Europa League, el Inter de Milán, ¿no? Pues el contraste es máximo. A nivel de vida había poco que hacer. El traductor que tenía yo en el club pasa a ser mi mejor amigo y tuve la suerte, eso sí, de los primeros 6 meses estar con un cuerpo técnico brasileño, un entrenador muy top de Brasil, Paulo Autori, que ha estado en muchos equipos de Brasil, ha jugado 2 mundialitos de clubes con equipos de Brasil, ha sido seleccionador de Qatar y de Japón. Y la verdad es que él y su staff técnico me cogieron como uno más de ellos. La pena es que este entrenador decide irse y en año y medio pasan por allí pues 4 entrenadores más. Cada 3-4 meses un entrenador diferente. Aunque el equipo iba líder con muchos puntos de ventaja, aunque el equipo daba la cara en Europa League e incluso nos clasificábamos, pasábamos de grupos a las eliminatorias. Pero bueno, no había paciencia con los entrenadores y la verdad es que cada 3-4 meses había un entrenador nuevo, búlgaros, otro entrenador checo. Pero bueno, la experiencia profesional fue buena. Ellos tenían mucha predisposición a que yo incluyera mi metodología en todos los momentos de esos cambios de entrenadores. O sea que la verdad que fue buena. Y ahora aquí en Jeddah, pues todo lo contrario, una ciudad de 9 millones de habitantes, donde la vida se hace dentro del coche, las distancias son muy largas, la temperatura es totalmente contrastada con Bulgaria. Ayer estábamos a 41 grados al mediodía, entrenando a las 6-7 de la tarde, cuando baja el sol. Los biorritmos son totalmente distintos en este caso, a Europa. Los jugadores e incluso la población hace vida nocturna. Por la mañana están en sus casas descansando o se levantan bastante tarde. Por lo tanto, a nivel de todo, del día a día, culturalmente, de los biorritmos de descanso y de entrenamiento, es totalmente distinto a lo que estaba establecido en Europa o está establecido en Europa. Por lo tanto, es diferente, es muy, muy diferente. Es importante, muy importante, ¿no? Ver dónde vas, dónde está ubicado ese país, la ciudad, el contexto en el que se mueve, tanto culturalmente, políticamente, que influye al final todo. Y sobre todo también con una cosa que me quedo, que la gente también tiene que tener muy en cuenta, que a lo mejor cuando te hacen una oferta laboral fuera no lo tienes en cuenta, es si vas por tu cuenta, con quién vas a trabajar, informarte de qué cuerpo técnico va a estar, de más o menos ponerte en contacto con ellos si es posible, ¿no? Y ver más o menos si vas a poder estar a gusto y tal, porque muchas veces tengo yo
conocidos, compañeros y demás, cuando entablas una conversación, no, es que yo me iría afuera, tal, y solo miran lo económico muchas veces y también lo que hemos comentado, el trabajar de lo que te apasione, lo que te gusta. Pero muchas veces dejamos de lado otras cosas que has comentado que son incluso más importantes, incluso lo que has hablado de los biorritmos y demás, que al final eso te puede influir negativamente si el cuerpo, la mente y todo no lo tolera bien. Son muchas veces factores. Me ha parecido súper interesante todo lo que has comentado, que al final muchas veces no tenemos en cuenta. Podéis encontrar la colección de libros que Iván Díaz ha publicado con la editorial Inde en el enlace disponible en la descripción de este episodio. Vale, Iván, vamos a pasar un poquito a cómo puede ser un microciclo tipo, cómo se puede trabajar durante semana, enfocado al área de preparación física, que nos cuentes un poquito tú cómo trabajas, cómo enfocar las semanas, más o menos enfocándonos un pelín. No diferirá mucho porque al final han sido contextos tuyos de élite, pero bueno, cómo podemos enfocar una semana tipo en área de preparación física, enfocado un poco más en fútbol base, a lo mejor infantiles, cadetes, juveniles, dada tu experiencia en todas esas etapas y demás, y si quieres compaginarlo un poco y hacer una pequeña transferencia al fútbol profesional de élite que estás tú, pues fenomenal, seguro que a la gente le encanta. Vale. Nada, lo primero, bueno, explicar un poco que evidentemente lo más fácil o porque hay más información sobre ello es adaptar un microciclo profesional a niños y yo creo que si hacemos eso estamos equivocados. Lo que hay que hacer es enfocar un microciclo de entrenamiento de niños a unidades didácticas, pedagógicas. O sea, no tenemos por qué buscar rendimiento semanal, sino que tenemos que mirar por un proceso de ir sumando contenidos y aprendizajes durante un año, que es lo que va a ocupar, o 10 meses, lo que va a ocupar ese periodo temporal en una temporada. Por esa razón hay que distribuir un poco las prioridades, los contenidos más prioritarios que hay en las etapas de base, en las etapas de iniciación. Estoy hablando desde prebenjamines hasta cadetes, si quieres. Podemos dejar un poco el juvenil aparte porque evidentemente ya están muy cercanos a esa etapa no profesional, sino adulta, senior o amateur. Y en esas etapas iniciales hay que tener 3 prioridades máximas, que es el desarrollo motriz del niño, el desarrollo de los contenidos de habilidades técnicas y el conocimiento táctico. Cuando hablo de conocimiento táctico es dejar de lado la especialización y evidentemente crear propuestas de trabajo en el que el niño se desarrolle en varias posiciones, ya no solamente entrenando, sino también compitiendo en varias posiciones de juego y que pueda experimentar el saber jugar de frente al juego y saber jugar de espaldas y saber jugar en el carril central, donde tiene más posibilidades táctico-motrices, como también saber jugar en un pasillo lateral, donde evidentemente no tiene salida hacia una parte del campo. El niño tiene que experimentar todo eso a nivel táctico, el niño tiene que dominar todas las habilidades técnicas que existan y que se le ocurran, y por eso el entrenamiento del día a día, de los 2 días o de los 3 días a la semana que tengas, tiene que tener contenidos técnicos y contenidos motrices, evidentemente. Y sobre todo también esa parte integradora, ¿no? Porque muchas veces se habla en fútbol base, sobre todo en etapas más iniciales de la educación física, tomar esos 10, 15 minutos de educación física, que al final no tiene por qué ser alejado o tiene que ser en contra del juego, que muchas veces podemos plantear tareas integradoras de a lo mejor situaciones reducidas, de 1 contra 1, 2 contra 1, implementar ya, como tú dices, esos contenidos técnico-tácticos y que a partir de ahí pues, podemos meter elementos condicionales o de educación física que ayuden al niño a desarrollarse, también teniendo en cuenta ese pico de crecimiento y demás, debe priorizar en la planificación de los entrenadores. Y sobre todo porque estamos en una época que por ejemplo, la educación física se ha visto reducida en horas en el colegio. La educación física, y no es por criticar a mi sector, pero muchas veces está como aparte, ¿no? O sea, no se la considera como algo importante dentro del currículum escolar.
Yo recuerdo en mis primeras etapas en el Atlético de Madrid, con benjamines y alevines, y hacer volteretas en la preparación física en el fútbol, hacer volteretas. Y el 80% de los niños no sabían hacer volteretas, por ejemplo. Estoy hablando de una anécdota, ¿no? No tiene por qué ahora todo el mundo incluir volteretas en sus sesiones, ¿no? Pero una anécdota. Y el 80% de niños no sabían hacer una voltereta, ¿vale? No sabían hacer un pino como actividad de cohesión, de grupo, de integración, o sea, como parte lúdica, lo incluíamos en algún momento, ¿no? Los niños no sabían hacer un pino, evidentemente con el apoyo de su pareja, ¿no? Sujetándole, o con el apoyo o levantándole dos compañeros, cada uno de una pierna. No sabían hacer pinos, no sabían hacer volteretas. ¿Cómo les vamos a pedir algo más importante o más complejo, ¿no? Cuando no dominan, evidentemente, ciertos elementos gimnásticos que están totalmente relacionados a nivel del desarrollo motriz a luego, más adelante, una especialización, ¿no? Y luego, evidentemente, podemos hablar de los tiempos y los espacios de trabajo. Da la casualidad de que ayer, hablando por teléfono con un amigo mío de España que dirige una escuela de fútbol, él es preparador físico, él es entrenador nacional, ha entrenado en una cantera, como el Atlético de Madrid, muchos años, y tiene experiencia profesional también en China. Y me hablaba de la dificultad que está teniendo a la hora de marcar un poco los contenidos en su escuela de fútbol, porque cuando va a visitar las distintas sedes que tienen y ven trabajar algunos entrenadores, pues en una hora los niños han tocado balón 15 minutos. O sea, han tenido un calentamiento de 15 minutos de movilidad articular general, 15 minutos en la que han hecho una posesión de dos equipos donde el balón se lo pasan de mano a mano, y luego un partido de 8 contra 8, 9 contra 9 o 10 contra 10, todos los niños que tuvieran, donde evidentemente la participación técnica del niño es mínima. El niño va a tocar a lo mejor un balón cada 2 minutos, ¿no? Entonces, los tiempos, y no hablo de tiempos de series, de tiempos de repeticiones, sino los tiempos en los que el niño está en contacto con el balón son muy, muy importantes. Y sobre todo los espacios. Hablabas tú del espacio reducido, ¿no? De trabajar mucho el 1 contra 1, el 2 contra 2. En etapas de iniciación se trabajan no en espacios reducidos, sino en número de jugadores reducidos, para que esa repetición técnica y esa aparición del problema, el problema-solución a nivel técnico, aparezcan lo máximo posible. Entonces, esas son las premisas fundamentales, tanto en contenidos como en metodología. Capacidades motrices, habilidades técnicas, la no especialización y la polivalencia del jugador, y evidentemente trabajar con el tiempo de actividad que sea el máximo posible, y sobre todo con la participación, que las tareas tengan el máximo tiempo o la máxima repetición posible de tareas técnicas de contacto con el balón. Eso es, me ha venido a la cabeza lo que has comentado al final, el compromiso motriz, que al final con juegos populares o tradicionales, o ya sea con balón, con la mano, con el pie, hay un montón de recursos, de herramientas para poder practicar la educación física, para poder favorecer lo que llevas comentando todo el rato, Iván, esas habilidades motrices básicas, esos elementos fundamentales, que desarrollen ellos la fuerza, y luego ya poco a poco ir transfiriendo con ese ya calentamiento, con esa activación a las tareas principales, siempre que reine el contacto con el balón, que al final lo hablamos siempre, que los chicos lo que se apuntan es a fútbol, ¿no? No es lo que quieren ellos es contacto con el balón, quieren jugar, quieren ser ellos mismos autónomos, quieren resolver acciones de juego, quieren disfrutar, quieren pasarlo bien. Si hacemos partidos de 8 contra 8, mirándonos el ombligo, pensando en el fin de semana, a nivel grupal, a nivel más equipo, los chavales al final pues caerán en el aburrimiento, en la frustración, en el burnout, se quemarán, rechazarán el deporte, el fútbol, y al final a largo plazo les instauraremos ahí una relación negativa con la actividad física que justamente ahora, conforme está el tema a raíz de pandemia y demás, de las nuevas tecnologías y de todo, los llevamos al abismo. Sí. Y porque estamos en una cultura que el fútbol de calle no lo ves por ningún lado ya. Y yo he sido profesor de educación física en Madrid, paralelamente al mismo tiempo que he sido preparador físico en el Atlético de Madrid.
y he visto una reducción total de niños que juegan al fútbol en el recreo. O sea, y los colegios que no tienen pistas polideportivas, que tienen el patio, típico patio y tal, incluso hay veces que el propio colegio limita esas actividades dentro del recreo. Por lo tanto, ya estamos quitando que los niños hacen poca actividad física en el cole, porque la política sí lo decide. Ya estamos restando el que no dejan hacerlo en el patio por, evidentemente, causa justificada, como puede ser romper una ventana con un balón o lo que sea, ¿no? La calle cada vez menos porque, evidentemente, las nuevas tecnologías absorben la atención de los niños a nivel de tiempo. Porque en una actividad, evidentemente, ya determinada por los padres o por los hijos que tienen que realizar, seguir restando tiempo a lo verdaderamente importante, ¿no? Que es el contacto con el balón y el área motriz. Así es, así es. Animar a los entrenadores, sobre todo fútbol base, que creen contextos lúdicos, que se basen también en unidades didácticas. Al final, esa transferencia de muchos juegos que se dan en la escuela, en el colegio, en un contexto de fútbol, adaptando las reglas, metiendo el balón y demás, son súper ricos, crean cohesión grupal, crean buen ambiente, los chicos van a gusto, se lo pasan bien, se divierten, que al final es lo importante, y nos sirve de transferencia ya para las tareas principales. De hecho, el nivel de participación. La participación tiene que ser máxima. muy Tienes elevada. que exprimir la naranja todo lo que puedas en eso. Yo recuerdo otra anécdota cuando era entrenador en la escuela del Atlético de Madrid. Mi equipo, mi primer año en el Atlético de Madrid, mi equipo era una Alevín de primer año y entrenábamos en los campos de Cotorruelo, al sur de Madrid. Y mi equipo era el único alevín que entrenaba solamente 2 días. Y aquí entramos ya, si quieres, con esto enlazamos ya el microciclo y hablamos un poco de la semana tipo en estas categorías. Mi equipo era el último equipo alevín, solamente entrenaba 2 días por incapacidad de instalaciones y todos los demás equipos alevines entrenaban 3 días. Pues había una regla instaurada desde el punto de vista de los entrenadores que, bueno, los jueves el entrenamiento era jugar un partido contra otro equipo de la escuela. Entonces a mí siempre me lo solicitaban. Iván, ¿cuándo jugamos contra tu equipo? Y yo le decía, digo, no vamos a jugar nunca, porque juegan 11 niños. ¿Qué hago con los otros 10? ¿No? Y muchos entrenadores y me decían, dice, bueno, pues se sientan en el banquillo a mirar cómo juegan los demás. Digo, eso no es así. No me sirve. Digo, es que además tengo 2 días de entrenamiento solo. O sea, pierdo uno haciendo eso. Entonces yo siempre les daba mi negativa de que yo no quería jugar partidos. Digo, mi partido es el sábado contra niños de otras escuelas. Digo, pero yo no puedo perder un entrenamiento un día a la semana por jugar un partido y que 10 niños estén sentados mirando cómo juegan los demás. ¿No? Pues era un poco ir hacia la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Hay un día que no me tengo que preparar el entrenamiento, que vamos a jugar un partido y ya está. Y resultó, no sé si ejemplar por mi parte y demás, pero bueno, parece ser que a lo mejor yo fui el primero que dijo no y la gente empezó a entender que evidentemente había que entrenar de otra manera, no jugando simplemente partidos. Puesto un pionero ahí de... Coherencia. Al final es coherencia y dio la casualidad de que mi equipo entrenaba solamente 2 días y evidentemente vi muy recortado el volumen de tiempo de entrenamiento. Nosotros en la academia han instaurado una herramienta muy, muy, muy buena, que es que cuando estamos nosotros en fútbol 8, cuando se convocan los chicos, se convocan 10 como máximo. Juegan 8, se convocan 10. Y los que están en el banquillo no están en el banquillo, se van, también tienes que tener espacio y demás, pero bueno, se van a un campo anexo y juegan y se le invita al equipo visitante a que los que tienen el banquillo que estén jugando detrás. Y los chicos están jugando como si estuviesen en el parque, como si fuese fútbol de calle. Ellos se arbitran, ellos juegan, ellos se respetan, se lo pasan bien y cuando ya toca cambiar o lo que sea, lo llamas, va y juega. Y si está cansado, no pasa nada, son niños, es decir, ellos se autorregulan, ellos son inteligentes. Si estoy cansado, pues bajo un poquito y ya está. Y si me meto a jugar y estoy un poco cansado, tampoco pasa nada, si el resultado no importa. Al final lo que importa es que vivencie el máximo de
de acciones, de contextos, que tenga un buen compromiso motriz durante todo el tiempo, que esté activo y ya está. Incluso en los entrenamientos hacemos lo mismo. Es decir, si hay partido amistoso, si el número de convocados a lo mejor es más alto, con más volumen o lo que sea, se hace un partido anexo, incluso los chicos que no van convocados al partido de liga, que tampoco hay ni convocados ni no convocados, simplemente unos van al partido de liga y otros van al partido de torneo interno y se juntan diferentes jugadores de la etapa y juegan y hacen torneos internos sin portero, un 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5. Los formadores simplemente lo único que dan es el inicio y el final. Y ellos juegan, ellos se autorregulan, pitan, vienen, ¿no? Tal, es que apañaros vosotros, como si estuvieseis en la calle, como si estuvieseis en el parque. Y al final eso es lo que se echa de menos, las horas que habremos echado nosotros en la calle y todo lo que nos habrá dado eso. Es una lástima que se La verdad es que os felicito por la idea y bueno, y por haberla dado continuidad, que seguramente que lleváis varias temporadas ya así, Sí. porque al final en lo que se basa es en que el niño evidentemente juegue y tenga una máxima participación en lo que más le gusta, que es jugar. Eso es, eso es. La verdad que sí, que la iniciativa ya lleva varias temporadas y yo cuando llegué ya estaba instaurada y es una iniciativa espectacular y más si la vivencias como formador. Fenomenal. Iván, para ir terminando, hemos visto por redes que estáis ahí promoviendo un super congreso desde la plataforma de Construyendo Fútbol y nada, me gustaría que nos contases un poquito cómo la gente puede participar y luego que nos cuentes un poquito también acerca de ese proyecto que parece muy interesante. Aparte tenéis diferentes cursos relacionados con la preparación física, metodología, fútbol base y demás y creo que a mucha gente le puede interesar, gente que a lo mejor no esté informada en qué va a consistir ese super congreso, los días, cómo va a ser el formato, ponentes, demás. Así que si nos pones un poco al día, te lo agradecemos. Bueno, pues la plataforma Construyendo Fútbol nace pues, primero de una intervención mía en una escuela de fútbol en Ávila, en el Colegio Diocesanos. El director de metodología es amigo mío, fue jugador mío en el Atlético de Madrid en etapas juveniles. Es jugador de allí, de ese club, y dirige la escuela, Ángel Encinar. Y desde Bulgaria hice una serie de formaciones para todos sus entrenadores y luego surgió la idea de crear una plataforma. Tanto él como yo teníamos mucha preocupación sobre dar una formación de élite, una formación de calidad. Nos repartimos los roles en el que él lleva más la parte administrativa, burocracia, y yo llevo un poco más la parte social, sobre todo de contactar con todos los ponentes y darle visibilidad en redes sociales y demás. Como bien has dicho, tenemos varias formaciones. Si tú entras en construyendofutbol.com te vas a encontrar con distintos cursos y ahora mismo estamos ya vamos a lanzar el segundo conjunto de formaciones sobre preparador física, sobre metodología, sobre dirección de equipos, scouting. Tenemos un apartado también para entrenamiento y preparación física en el fútbol femenino, entrenador de porteros. La verdad es que los contenidos son de mucho nivel y los ponentes no te quiero decir cuánto. Y ahora tenemos para el 22 y el 23 de noviembre, tenemos un congreso gratuito. La idea de hacerlo gratuito es porque tenemos una fundación detrás, que en pocos días en las redes sociales anunciaremos, en la que ese congreso, esos contenidos gratuitos se pueden ver en directo y luego quedarán subidos a la web, a nuestra plataforma, con un precio muy reducido para que todos aquellos que se quieran formar y capacitar con esos contenidos, una vez que el congreso finalice, lo va a poder hacer pagando una pequeña cantidad que va a ir donada íntegra a esa fundación. En el congreso, pues mira, tenemos dos grandes entrenadores de primera división y con experiencia internacional como son Luis Milla y Paco Gémez. Tenemos preparadores físicos de primer nivel, como puede ser Ángel Aceña, que está ahora mismo en el Watford, en la Premier League. Participo yo también, yo voy a hablar de metodología del fútbol base. Tenemos uno de los mejores directores de metodología de
España, como es Andoni Bombín del Athletic Club de Bilbao. Experiencia también en el fútbol femenino como María Pri, exentrenadora del Levante y ahora mismo trabajando en Chile. Entrenadores muy emergentes ahora como Curro Torres, que fue exjugador del Valencia, el mítico lateral derecho, que está por los banquillos de Segunda B y Segunda. David Porcel, preparador físico que ha estado en el Rayo, en el Girona, en el Huesca. Pues la verdad es que un grupo no solamente de profesionales, sino de formadores, porque todos tienen una gran capacidad pedagógica y de comunicación. Se me olvida, por ejemplo, Miguel Molina. Miguel Molina fue jugador mío en el Atlético de Madrid Juvenil, estuvo con nosotros como entrenador en la academia y ahora es uno de los ayudantes de Mikel Arteta en el Arsenal. Bueno. Por eso te digo que tenemos mucha experiencia nacional, mucha experiencia internacional, entrenadores de preparadores físicos que han estado en equipos nacionales también. Vamos a hablar de preparación física, de táctica, de metodología, de experiencias profesionales y personales de cada uno de nosotros. Todo va a estar ubicado en los días 22 y 23 de noviembre. En nuestras redes sociales, sobre todo, es donde más actividad tenemos, en Instagram y en Twitter, y que todo el mundo esté atento, que todo el mundo se anime y, sobre todo, lo más importante es que todo el mundo lo difunda para poder tener la llegada al máximo público posible y que todo el mundo se pueda aprovechar de esta oportunidad de aprender. Fenomenal, Iván. Desde Fútbol Base también animamos a todos los que nos escuchen a que lo difundan, que participen en ese supercongreso, que seguro que con todos los ponentes que hay el nivel será altísimo. Y nada, muchas gracias sobre todo por tu tiempo, por esta charla, por contarnos tu experiencia, tus vivencias, por invitarnos al supercongreso de Construyendo Fútbol y agradecerte tu intervención en el podcast. Bueno, el placer es mío, Nico. Ya sabes dónde me tienes y para cualquier tipo de iniciativa podéis contar conmigo. Pues seguro que sí, seguro que nos vemos el fin de semana. Estaré ahí yo también con vosotros formándome. Seguro que ahí no falto. Y nada, a nuestros oyentes muchas gracias por estar ahí un episodio más, esta vez con Iván. Os recordamos que nos podéis seguir en redes, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Y nos seguimos escuchando. Muchas gracias por estar ahí, por la confianza. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo, adiós. Chao. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.